Ya saben qué es NDT, ¿no? O qué son las NDTs, ya lo vieron. Sí, Básicamente, ¿qué son? pues se podría decir que son test que se le realizan a diversas piezas, pero que no cambian o modifican como sus propiedades. Ok, está implícito en el nombre, ¿no? ¿Qué significa NDT? Non-destructive test. Ok. ¿Cuál es el objetivo principal de estas NDTs? Encontrar fallas. ¿Fallas? Encontrar, ¿cómo se dice? Pues sí, fallas en los materiales, o, como se dice, grietas. Ok. ¿Con qué otra palabra podemos clasificar esos fallos? Fracturas. Sí, pero para agruparlos todos en algo, Desperfectos. ok, desperfectos o Daños. daños. Generalmente la mayoría son daños, ¿ok? Ahora, ¿qué tipos de daños conocen? ¿De fractura? ¿Ese es el término correcto, técnico? Por fuerza cortante. Bueno, ese es el esfuerzo que recibe, ¿no? Y va a ocasionar un daño. Esos daños se clasifican en diferentes tipos y con diferentes nombres. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Qué tipos de daños vieron en reparaciones? Pues pueden ser daños ocasionados por corrosión. La corrosión es un daño. ¿Qué otro daño hay? El agrietamiento, ¿no? ¿Ese es el término correcto, agrietamiento? No, no es viento.
¿Qué daños estructurales vieron? Bueno, para todo ese tipo de daños estructurales que vieron, existen diferentes técnicas para inspeccionarlos, que son las NDTs, ¿ok? Dependiendo del tipo de NDT, o se aplica para el tipo de daño que vamos a utilizar. Esas NDTs a su vez se dividen en diferentes tipos de inspecciones. ¿Cuáles son esos tipos de inspecciones? Destructivos y no destructivos. No, esos son los test, las pruebas destructivas y no destructivas. Yo hablo sobre las inspecciones estructuras. Como la Que sería boroscópica, la magnética, la ultrasonido. Ajá. Sí, esos son tipos de inspecciones, pero los estás enfocando a tipos de NDTs. La inspección más básica, ¿cuál es? se refiere a la inspección visual. Ajá. Si no es vuelo. ¿Qué es la inspección visual? Un análisis superficial de la pieza. Ok. ¿Esa inspección visual para qué la utilizamos? Para detectar grietas que pueden como progresar hasta la falla. Ok. Pero esas grietas deben de tener ciertas características, ¿no? Sí, bueno, deben ser como visibles a simple vista al ojo humano o apoyándose de un boroscopio. Ok. ¿Qué otro tipo de daño podemos eh, detectar con inspección visual? La corrosión también. Ok. La corrosión, que el término técnico es tal cual corrosión. Las grietas, ¿cuáles? Fallas estructurales. No. Las grietas superficiales, No, ¿cuál es el término correcto para una grieta? ¿Fisura? No es hendidura. No, ¿Fisura? no.
¿Cuáles fueron entonces las reparaciones? Sí las vimos, profe, pero la verdad no recuerdo como el nombre técnico. Bueno, para grietas es crack, ¿ok? ¿Cuáles otros vieron? También puede ser abrasión, profe. Abrasión sí es uno. Más bien se le conoce más como erosión. Hay unas que no sé bien, pero es discontinuidades de cuando es como soldadura. Como descontinuidad. Como en dos láminas que están pegadas hay como una hendidura. Mm, ¿Del laminado acaso te refieres? Creo que no. Bueno, para todos esos tipos de daños existe o es aplicable diferentes tipos de NDTs, ¿ok? La más básica es la visual, donde de acuerdo a la visual podemos detectar diferentes tipos de daño en función a sus características. Después de esa viene otra que se llama eddy current. ¿Qué es ese tipo de inspección? Perdón, profe, ¿cuál dijo? Eddy current. Pues eran las corrientes de Eddy, ¿no? Que se hacía pasar por el material campos magnéticos o corrientes circulatorias. Y me parece que en la pantalla se reflejaba como donde había una variación de la línea, ahí se significa que había una grieta o un crack. Ajá. ¿Eso para qué aplica? ¿Para qué daños y qué materiales aplica? Pues sería solo para materiales conductores. Y para daños, según ahí, no tan superficiales. ¿Qué diferencia entonces tiene con los rayos X? Podría ser, profe, que en los rayos X no necesariamente el metal a estudiar o la pieza tiene que ser ferromagnética. Ajá, esa es una. Ah, también como le dije que las corrientes de Eddy nada más no hacen toda la pieza, nada más parte de la superficie y un poco de mm, no toda la pieza como tal. Ajá. Entonces, con las corrientes de Eddy, ¿qué tipos de daños podemos inspeccionar o detectar?
Daños superficiales, o ¿cómo se le dice? No sé si el término está superficiales y subsuperficiales. O sea, internos. Sí internos, pero no tan a fondo. No creo mm, que estén pegados por la capa mm, externa, no hasta no tan superficiales. Profe, ¿no sería como para piezas que sean de espesor no tan grueso, o sea, que sean un espesor delgado? ¿De qué depende cuántos campos magnéticos y la generación de corrientes de Eddy se puedan lograr? ¿De qué depende? De que se esté aplicando en un material conductor. Bueno, sí, a fuerzas tiene que ser conductor, ¿no? Si no, no se generaría. Y ferromagnético. ¿Bajo qué principio trabaja ese SNDT? Ahí decía que dependía principalmente de la resistencia y permeabilidad de la muestra. Ajá, ¿y de qué más? El cambio de energía, ¿Cómo el cambio de energía? pues que, o sea, es lo que se mide, ¿no? O sea, el cambio del campo electromagnético. Ajá, sí, eso se Y se mide. miden los cambios que hay pues supongo que en la pantalla del instrumento. Ajá, pero ¿de qué depende esa intensidad de ese campo? Ya dijeron de las características físicas del material. ¿De qué más? ¿No es del tamaño de la fisura o el crack que tenga, profe? No, no, eso no afecta en nada, únicamente afecta la discontinuidad del campo. Pues de la batería, ¿no? De la energía que le está dando al instrumento. Y la potencia del inductor que va a generar el primer campo para que se generen campos perpendiculares a ese y poder mostrarlo en pantalla, una discontinuidad. Luego, la siguiente NDT es el, el ultrasonido. ¿Qué características tiene esa NDT? Pues que se hace con las ondas sonoras em, y que, bueno, aquí nos decía que tenían dos tipos de ultrasonidos que se podían hacer principalmente. ¿Qué más? ¿Cuál es su principio? ¿En qué se aplica? El principio es en en el rebote en el rebote del sonido y en en obtener información de las ondas sonoras. Ok. ¿Qué tipos de daños entonces puedo localizar con este tipo de inspección? Todo tipo de defectos, ¿no? ¿Cuáles son todos? Pues los que ya habíamos mencionado de erosión, crack, corrosión
y no recuerdo algún otro. Ok. Inspección por partículas magnéticas. ¿Esa qué características tiene? Pues igual tiene la restricción de que tiene que ser un material ferromagnético. ¿Qué más? Hay diferentes. Creo que se ponían partículas sobre el material y se le inducía un campo para que las partículas se fueran metiendo a las discontinuidades. ¿Qué es eso de discontinuidades? En los cracks que tuviera, pues en las grietas o en algunas fallas superficiales, se metían ahí las partículas. ¿Se meten tal cual? ¿O cómo es que puedo identificar con ese método? Se rompe la. Pues decía que primero se magnetizaba la pieza y después se aplicaban las partículas ferromagnéticas y ya se podía mantener en suspensión con un líquido que se vertía sobre la pieza. Y estas grietas no podían ser visibles mediante un método de inspección visual, eran como grietas invisibles. No es que sean invisibles, es que son o muy delgadas y pequeñas y no se ven a simple vista, o están justo por debajo de la superficie, muy cerca de la superficie, para poder afectar el campo magnético. ¿Cuál campo magnético? El que le inducimos a la pieza. Y partículas magnéticas pueden ser en polvo o en solución, donde en la solución sumergimos la pieza. Una vez que yo tengo magnetizada la pieza y sé que hay una discontinuidad, un crack en una cierta parte, no importa si utilizo solución o partículas secas, estas van a tomar una forma. ¿Qué forma van a tomar? ¿No sería la forma de los cracks? No, no es No imán. sería, no La sería. forma del campo magnético, ¿Vale? la forma del campo magnético, Ajá. ¿Y qué pasa cuando el campo magnético, una de sus líneas pasa por esos daños? se crea un norte y sur, ¿no? Se crea como otro pequeño campo. Sí, algo así. Entonces, las partículas magnéticas, ¿qué van a hacer? Pues van a seguir ese patrón de ese crack. De ese nuevo campo. Entonces se van a alinear en una posición diferente que todas las demás. Y van a indicar que Pues que hay un crack. un daño, no sabemos cuál es exactamente. Luego, radiografía o rayos X. ¿En qué se basa o para qué es?
consistía en pasar como radiación penetrante que después se proyectaba en una película. En una placa, ¿ok? ¿Para qué se aplica y qué daños puedo detectar rayos X? Es como para cuando hay diferencias en el grosor de nuestra pieza o cuando hay como este cracks muy grandes pero que no estén a la vista por la superficie. ¿Solo cracks? ¿Qué son los rayos X? Para empezar. No son partículas alfa, beta y gamma, me parece que surgen de la descomposición de un material inestable, profe. Ajá. ¿Y esas partículas que les hago? Pues las hago pasar a través del material. a- bueno, lo que recuerdo era que al igual que en humanos, creo era por la densidad, o sea que cada material tiene su densidad y se van a proyectar las diferentes densidades en una escala de grises en la pantalla que esté adelante. Ajá. Entonces, yo puedo ver densidades y variaciones en densidades de un material que supuestamente es homogéneo, ¿ok? Y al ser eh, rayos, luz, básicamente en otro espectro de onda, también rebotan en ciertos objetos en función de su ángulo de incidencia. De acuerdo a eso, ¿qué daños puedo localizar dentro de una pieza? Sí, eso es continuidad. ¿Cuál otro? Delaminación. ¿Cuál otro? Ok. La NDT de golpeteo, que Pues que era principalmente utilizada para cuando había delaminación y se tiene que realizar a cierta altura para que sea como un sonido
buscado específico. Ajá. Generalmente únicamente se aplica para delaminación. La termografía, ¿para qué se aplica y qué es? En esa decía, profe, que se utilizaba una fuente de calor para elevar la temperatura de la pieza mientras se observaba el efecto del calentamiento de la superficie de la pieza, que porque en áreas libres de defectos el calor se conduce de manera más eficiente que en las áreas donde hay defectos. Ok, entonces, ¿qué defectos podemos encontrar y en qué materiales mediante esa técnica? Ahí mencionaba los cracks, daños por impacto eh, y algo mencionaba, bueno, no recuerdo si era como del honeycomb o algo así, como para materiales compuestos. Ok, y el último, el de la xerografía, ¿en qué se basa? Era básicamente para detectar cambios en el contorno de la superficie que eran causados por el desprendimiento o la delaminación. ¿De qué? Ah, ¿cómo, profe? No lo escuché. ¿A base de qué detecto esas imperfecciones? Ah, era con variaciones de luz que se reflejaba, que le llamaban speckle pattern, como patrón de motas, y se usaba una fuente de luz láser. Ok. ¿Y qué otros años puedo, o bajo qué condiciones puedo detectar esos diferentes años?
Ujú. Básicamente es proyectar luz en una pieza la cual está a tensión para que el reflejo o el rebote de la luz haciéndola incidir a un X ángulo, dependiendo de las características de la pieza, debe de rebotar a otro X ángulo. Entonces esa cámara o ese video lo que hace es medir hacia dónde y por dónde rebota la luz y analizar dónde están esas discontinuidades en el material. No, también en metales, pero tienes que analizar la superficie del metal primero, que sea lisa la zona que vas a analizar, para que la luz no rebote hacia otro lado por la misma forma de la pieza. Bueno, entonces el examen para manufactura va a ser el lunes. Ya sé que el lunes alcancen a pasar todos o lo hagamos en dos clases. Pasan unos y los que no alcancen a pasar pasan a la siguiente. De rendimientos, ¿qué día quedó? 26 y 27. Igual, en el de rendimientos lo vamos a hacer por dos partes. Una parte oral y otra parte de problemas, ¿ok? Yo les haré llegar su problema a cada quien. ¿Dudas de eso? El problema, ¿a qué horas? O en esa misma, o cómo nos lo va a hacer llegar. Por aquí, por Teams, les voy a mandar su archivo o su correo a cada quien, donde va a llegar su problema, el cual va a traer las instrucciones y en cuanto les llegue va a decir cuánto tiempo tienen para contestarlo y regresarlo. Entonces se lo regresaríamos con una foto de todo el problema aquí a Teams, a algún lugar para subirlo, ¿verdad? Sí, Ok, eso nos lo mandaría exactamente después de en la clase, ¿verdad? Exactamente. eso se los mandaría después de pasar la parte teórica y se los mandaría para que lo contesten en el horario de clase. Entonces primero la parte teórica, está bien. Sí. Profe, yo tengo una duda para lo de manufactura. El día lunes nos conectamos o usted nos va a decir quiénes entramos o quiénes no, o cómo va a ser esa modalidad. Yo voy a programar una reunión, yo voy a entrar a esa reunión y ya que yo esté adentro, voy a ir jalando a uno por uno. Ok, profe. Entonces nosotros nada más mantenemos Teams abierto y esperamos a que nos metan. Sí, les debe de llegar una notificación de que les estoy, creo dice llamando o algo así. Ya contestan y ya los mete solito el Teams a la reunión.
Todo lo que les... Todo y lo que no se acuerden de otros semestres que necesitan también. Profe, ¿y de rendimiento sí va a venir solo hasta número de Mach y velocidad del sonido? Sí, Ok, pues. Profe, ¿en rendimientos vas a poder usar fórmulas o cómo va a estar para lo del... No, ¿cómo va a ser eso? te va a llegar un problema y lo vas a resolver con lo que tengas. Fórmulas, sin fórmulas, con lo que quieras. Ok, gracias. Profe, hoy tendremos reunión de rendimientos. No, ¿Y mañana tampoco? no, ya hasta esos temas son los que van a venir en el examen. Ok, gracias. ¿Cómo? Entonces ya no va a haber clase ahorita de manufactura ni rendimiento, ¿verdad?